Adelante pues, gracias David. Y vamos a ver hoy el Espíritu Santo, como lo mandé a muchos anoche, el Espíritu Santo, el adoptador. No suena quizás a qué suena eso, no, igual no sabes, pues está bien, por eso estás aquí en esta mañana, para que aprendamos más, ¿no? Y creo que hemos ido aprendiendo unas enseñanzas poderosísimas, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo en estos 5 domingos que llevamos. El resumen sería: el primer día vimos al Espíritu Santo como el divino creador, ¿vale? El divino creador de todo realmente. En el segundo domingo vimos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, el autor de todos los libros bíblicos que tenemos, y que es también el iluminador que nos ayuda a entender todo lo que nos ha dado. Tremendo, tremendo. Podríamos tener muchos estudios sobre cómo nos llegó la Biblia. Es una maravilla, es una historia preciosísima de cómo tenemos hoy 66 libros. Pero es un estudio bastante grande y bastante profundo, pero sí muy bueno. El tercer domingo vimos que el Espíritu Santo es consolador y convencedor. Y en la palabra consolador vimos que era muy grande, muy amplio ese término. Significa muchas cosas más que solo consolar. Un grandísimo amigo, ayudante, asistente, guía. Bueno, guía fue el domingo cuarto, vimos al Espíritu Santo como nuestro guía, como quiere y puede y debe guiar nuestras vidas. Incluso cuando las cosas que nos pasan no son agradables. Y algunos de vosotros esta semana habéis tenido algún tema muy desagradable. Estoy pensando en los coches de la familia Acosta. Mi cuñada, el domingo pasado, prediqué del edificador de la iglesia, pero pensando en el del guía, mi cuñada el lunes de esta semana salió a trabajar a las 5:30 de la mañana, como todas las mañanas. Salió de su casa, se le había caído las llaves, se le habían perdido, no me encontraba las llaves y pensaba que los había dejado en el coche. Entonces salió de su casa a las 5:30 de la mañana y su coche no estaba. Su coche es nuevo, bueno, lleva un año, nuevito. Y el coche no estaba. Tenía un aparatito como los nuevos, como el de Wilmer y otros creo, donde nada más tienes que pulsar el botón y arranca el coche, si está eso dentro del coche. Y bueno, así arrancó la semana de mi cuñada. Muy buena actitud tuvo en todo momento. Se encontró el coche, el interior estaba bastante destrozado. Y mucha pena, por supuesto, y todo, pero una actitud cristiana excelente. Y hemos escuchado de José, también me sorprendió, digamos, gratamente, la actitud también de José cuando el accidente y se queda de pronto sin un coche y tal. No es agradable, pero si somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está guiando, estos golpes son del Señor en nuestra vida. Hablando de golpes, yo me caí esta semana y José también se cayó esta semana y me dio una rabia, estaba yo, porque me hice daño en el caserío. Y qué rabia, ¿eh? Pero el Señor, si el Señor nos guía, Él permite estas cosas. El Espíritu Santo es guiador. La semana pasada vimos que el Espíritu Santo es el edificador de la iglesia. Y vimos cómo esa obra increíble de 2000 años ya el Señor ha estado edificando su iglesia. Es un milagro, es una maravilla. Y entonces hoy llegamos al Espíritu Santo, el adoptador, el que adopta. Algunas veces hay personas y hay grupos que tienen una idea de que uno puede ser salvo y perder su salvación. ¿Cuántos habéis oído de eso? ¿Vale?
bueno, unos cuantos, que uno puede ser salvo y por hacer algo, por pecar o por lo que sea, puede perder su salvación. Y yo personalmente creo que eso es absolutamente, rotundamente, 100% falso. Creo que es contrario a lo que la Biblia enseña. Pero hay algunos versículos, como siempre hay versículos que son un poco difíciles de entender o difíciles de captar y se puede tomar de una manera u otra y unos lo toman de una manera u otra. Y yo lo que quiero en esta mañana es ver el Espíritu Santo como adoptador con esta pregunta en nuestra mente. Este tema de poder o no perder la salvación. A ver si lo entendemos un poco mejor después de ver estos versículos y después de la sesión. Entonces, vamos a ver en la Biblia algunos versículos acerca de la familia, digamos la familia de Dios. ¿Bien? Vamos a empezar con Mateo 28, 10, unos versículos salteados del Nuevo Testamento mayormente. Y vemos que muchísimas veces, y solamente he escogido unos cuantos casos, el Señor Jesús hablaba en términos de familia, ¿vale? Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Esto es en Mateo 28, después de la resurrección. Decía, el Señor llamó a los discípulos sus hermanos, ¿bien? Saltamos al principio de Mateo. Mateo, podríamos estar toda la mañana en Mateo con este tema, pero nada más vamos a ver unos versículos. En Mateo 6, 9 tenemos la famosa oración, ¿no? Bueno, el comienzo de la oración, que es el Padre Nuestro. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, el Señor está hablando a sus discípulos, está hablando a los que han creído en Él, y les está llamando hijos de Dios, hijos del Padre. Muy importante entender esto. Son hijos, familia de Dios. ¿Puede una persona ser familia de Dios y ser expulsado de la familia de Dios? Es lo que estamos, un poco lo que estamos viendo, ¿vale? En Mateo 6, otra vez, más adelante, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿A quién está hablando? No está hablando, el Señor no está hablando a la gran multitud de gente en general. Está hablando a los discípulos, mucha gente le escuchaba, pero si vamos al comienzo del pasaje del Sermón del Monte, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, ¿a quién está dirigiendo sus palabras? A sus discípulos, ¿vale? Entonces, vuestro Padre Celestial las alimenta. Alguien dice, ¿pero no somos todos hijos de Dios? Corrió por todos lados un vídeo hace unas semanas del Papa hablando a un niño. Algunos igual me lo pasasteis. Qué triste sembrar semejante confusión.
semejante confusión? ¿No somos todos hijos de Dios? Esto no es opinión, no es ni siquiera el deseo necesariamente, es la realidad. No. Todos somos criaturas de Dios, hechos por Dios, ya lo creo. Fresa, sabe a fresa, siempre sabe a fresa, niños, niñas, creados por Dios. Pero no todos son hijos de Dios, porque nadie nace hijo de Dios. La Biblia dice que nacemos en nuestros pecados y somos enemigos de Dios por naturaleza. Es la realidad, no es lo que escogiste tú, no es lo que escogí yo, es lo que es. Y la historia va muy atrás. Pero Dios es amor y Dios proveyó un plan maravilloso, precioso, para reconciliar a una humanidad enemistada con Él. Pero no todos somos hijos de Dios. Es que el Señor Jesús no se contradice, ¿vale? Si en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en Él. Para creer en el Señor tienes que poder pensar, tienes que razonar y tienes que tomar una decisión. Sí, Señor, tú solo puedes salvarme. Yo soy pecador y me arrepiento y te necesito a ti. Todos los que creen en Él son hijos de Dios. Pero 8 capítulos más tarde, más allá, 8 capítulos más tarde, vosotros sois de, ¿quién? Vuestro padre, el diablo. A ver, esas son palabras de Jesús también. En el mismo libro, a pocos capítulos, Él dice, unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. ¿Eso qué es? Siempre mira a ver a quién está hablando, ¿no? Estaba hablando directamente con personas que habían rechazado su amor. Habían rechazado a todo lo que Jesús era y decía, y le querían, y al final pudieron, digamos, matarlo. A esos Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Luego dice, es mentiroso y el padre de mentiras, ¿no? Habla de la mentira. A mí me sorprende o me asombra lo generalizado que es la mentira en nuestra sociedad. Yo no hablo de mentiras grandes. Yo hablo de mentiras. Ring, 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 ring. ¿Sí? Oye, ¿está tu madre? No, no está. El que hace eso está haciendo lo que hace el diablo. Es señal, es marca, característica del diablo. Si eres creyente, nunca debes de mentir. Nunca. En ninguna de sus formas. Porque mentir es el diablo. Es lo que dice el Señor Jesús. Y a veces nosotros, como creyentes, especialmente si vienes de un trasfondo de muchos años de vivir en el mundo, de vivir en el pecado,
Se hace un hábito al mentir de tal manera que uno ni se da cuenta que está mintiendo. Es que lo hace uno de los cambios grandes que Dios hace en la vida de una persona es quitar de su corazón esa mentira. El que siempre dice la verdad no necesita tener buena memoria. Piénsalo. ¿Me cogéis? ¿Me entendéis? Si eres mentiroso o mentirosa, tienes que tener muy buena mentira. Muy buena memoria. Los dos empiezan con M. Tienes que tener muy buena memoria porque tienes que recordar todas las mentiras que has hecho para no contradecirte y quedarte en evidencia. Y tarde o temprano te atrapa. Tarde o temprano tu propia mentira te revela. Bueno, seguimos adelante. Hijos de Dios y vuestro padre el diablo significa hijos del diablo, evidentemente. Ahora llegamos ya con el Espíritu Santo. En Romanos 8, un pasaje precioso, en Romanos 8:15, capítulo increíble, este capítulo 8, maravilloso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aquí otra vez tenemos el espíritu en minúscula y no sé por qué, porque en el siguiente capítulo el versículo lo pone en mayúscula. En fin, recibido el espíritu de adopción, lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo es el que obra esa adopción en nosotros, y vamos a ver de qué va eso, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? Bueno, es una canción que siempre escoge Marlene, ¿no? Creo. Sí, es una canción, tenemos una canción que es Abba Padre. ¿Pero qué es Abba Padre? Abba Padre era una expresión de aquel entonces. Todo está escrito en griego, pero en ese versículo por el cual clamamos, Abba Padre no está en griego, no es griego. Para nosotros todo está en castellano, pero me entendéis, en lo que fue escrito originalmente. Abba Padre era una frase en arameo, que era un idioma coloquial de entonces, y quiere decir sencillamente papá. Así de plano. Papá. Un niño, aunque su padre fuera el rey del país, un niño diría al rey del país, papá, ¿me compras un carro nuevo? Yo qué sé. Había esa intimidad con el Rey de Reyes. Él nos dice que el Espíritu Santo, cuando viene a morar dentro del creyente, obra esa adopción, nos adopta, y lo vamos a ir viendo, de tal forma que podamos llamar al Rey de Reyes con respeto, desde luego, con respeto podemos llamarle papá, Abba Padre. Es clarísimo lo que nos está enseñando en este versículo. No se puede malinterpretar. Lo que sí se puede hacer es decir, Abba Padre, y hacerlo sin reverencia. Y eso se puede hacer siempre, por supuesto. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, aquí no hay un montón de espíritus, hay dos, ¿vale? Dos. Espíritu mayúscula y el espíritu del hombre, el tuyo. Quien tú eres, no tu cuerpo, lo que vive dentro de tu cuerpo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos adoptados. Somos hijos de Dios, adoptados. Ahora, en la antigüedad, en esta era, la adopción era diferente a lo que es hoy en día.
hoy en día, normalmente, por no decir 90 y no sé cuántos % de las veces, la adopción se hace a niños pequeñitos, bebés. A veces, el mismo día que nacen, son adoptados por arreglos anteriores y cosas así, pero muchas veces son niños pequeñísimos, bebés. Y las parejas, igual, un matrimonio que no puede tener hijos, o sea, pues, adoptan a bebés. Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces, especialmente en la cultura romana, un romano que no tenía hijo a quien dejar y no tenía heredero, adoptaba a un joven serio, disciplinado, que ya había demostrado cierta voluntad de hacer y de ser un buen hijo para este romano, y los adoptaba, y la adopción era de adultos, con un conocimiento de cómo era la persona. Muy importante ese detalle. Muchas veces las personas adoptan a bebés, claro, son de otras personas y hay cosas de genes y a veces hay problemas o temas serios con niños que son de otra cultura, de otro país, de otro continente, y se adoptan. Y yo no digo que eso no se debe hacer, por supuesto, así que en manos del Señor según Él guíe, pero puede haber situaciones muy complicadas a veces, porque el niño va creciendo y tú te vas dando cuenta de qué es ese niño o esa niña, ¿no? Por eso en aquel entonces se adoptaban con plena conciencia de cómo eran, ¿vale? Es muy importante para nosotros, lo veremos más tarde. A otro versículo, el mismo pasaje, pero 17 dice: y si hijos, también herederos. O sea, esta es la lógica que continúa. Si somos hijos de Dios, vale, ¿para qué? Nos da una tarjeta de pagar. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, ¿os dais cuenta lo que es eso? ¿Coherederos con Cristo? ¿Cuántas veces pensamos qué importante es tener mejor coche o mejor traje o mejor piso, o yo qué sé? Somos herederos con Cristo. Y lo que tenemos aquí, estos son cosas pasajeras que no duran, no van a durar. Nuestra herencia es con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, en Gálatas 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si has sido adoptado por Dios, ¿puedes saltar del tren? ¿Puedes echarte? Ahí está la cuestión. Porque hay gente que dice: puedes perder tu salvación. No es tan fácil. No es ni fácil ni es difícil. No puede ser. Juan 20:17, unos versículos más y luego vamos a terminar y ir resumiendo algunas de las cosas que hemos visto. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor Jesús enseñando a los discípulos la relación increíble de ser hijos de Dios. A mi Padre y a vuestro Padre. Por eso la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Juan dice lo mismo en Primera de Juan: mirad cuál amor que nos ha dado el Padre,
que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y yo solo he puesto aquí unos cuantos, el siguiente versículo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no ha sido manifestado lo que hemos de ser. Otra vez, mira quién está hablando. No está hablando al público en general, está hablando a la iglesia. Primera de Juan, escrito a la iglesia. Bien, vamos a ver unos últimos versículos y empezar a resumir un poco. Juan 10, 28, 29, el Señor dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí hay una promesa, ¿eh? A quien el Señor da vida eterna, no perecerá jamás. Ahí hay una promesa. ¿Bien? No sé si lo veis. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, ni yo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Y eso qué es? Tú no puedes salir de la mano de tu Padre celestial, pero sí puedes arreglártela para tener una vida muy difícil. ¿Vale? Me explicaré. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Un hijo va a ser reprendido por el Padre. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Va contra toda modernidad. ¿Cómo que azota? Azota a todo el que recibe por hijo. No nos gustan los azotes, ¿verdad? Dios es el Padre perfecto. El Padre perfecto. Nunca abandona a un hijo. ¿Por qué no? Porque es el Padre perfecto. Ni siquiera los padres imperfectos normalmente abandonan, aunque hay casos fuertes en que sí, padres abandonan a los hijos. Sí hay. Pero eso es extremo, hasta en el mundo se ve eso como extremo, pero sí sucede. Pero un padre perfecto nunca abandona a sus hijos. Nunca. El Padre perfecto sabe comunicar su amor y su agrado a sus hijos. Dios sabe hablar. Y cuando yo soy un hijo malo, desobediente, me descarrilo, me desvío, Dios sabe llamarme la atención y me va a llamar la atención. Tenlo por seguro. ¿Por qué? Porque me ama. No porque yo me voy a saltar y voy a salir de su salvación. No. Va a cogerme del pescuezo y sacudir y a lo que haga falta hasta que yo recapacite. Y si insisto, la Biblia muestra que llega un momento en que el Señor dice, vale. Y algunos mueren por desobediencia. No se van al infierno, son hijos de Dios. Pero salen de esta vida por adelanto, porque rehúsan ser obedientes, ¿no?
los adopta con perfecto conocimiento de sus pecados, pasados y futuros. Cuando tú pusiste tu fe en Cristo, si eres creyente, si eres cristiano, Dios te perdonó los pecados, todos. Fueron clavados en la cruz. Los que tú ni siquiera sabías que ibas a hacer. Dice, ¿cómo puede ser eso? Entonces vivo como quiero. Ya hay un capítulo entero que Pablo dedica a esa tontería. Pero bueno, se puede decir. Es una lógica. Es una lógica boba, pero es una lógica. No, pero Dios nos perdonó todos nuestros pecados, sabiendo que le íbamos a fallar. No podemos fallar suficiente para ir a donde no van los hijos de Dios. Porque Él es un Padre perfecto, sabe comunicarse con nosotros, nos guía a la verdad, nos adopta conociendo muy bien cómo somos. Y como Padre perfecto, ¿vale? ¿Cómo somos nosotros? El Padre perfecto tiene hijos mejores y peores, como todo padre, ¿no? Hijos mejores y peores, hijos obedientes y desobedientes, hijos que reciben bendición y hijos que reciben disciplina, pero no hay hijos rechazados, exiliados o destruidos, no existe. Porque viola todo lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios. El Padre perfecto. Pero entendamos de que cuando pecamos, desagradamos a Dios y como no nos arrepintamos pronto, el Espíritu Santo de adopción va a empezar a trabajar, por no decir que lo hace de inmediato. Y se nos puede poner la vida así cuesta arriba. En el momento que Él quiere, porque el Señor es Dios, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. Y Él trabaja la adopción en nosotros, vive en nosotros y nos da ese deseo y ese clamor de poder decir, Abba Padre, eso es lo bueno, eso es lo obediente, eso es lo grande, lo delicioso de ser cristiano. Pero cuando me dejo llevar por la carne, cuando me dejo desviar e ir por otro lado, el espíritu de adopción no dice, bueno, pues nada, hemos perdido otro. No. Ni hablar. El espíritu de adopción irá detrás de ti y serás miserable hasta que vuelvas, o seré miserable hasta que vuelva a los caminos del Señor. Pero saltarme de su mano, imposible. Así lo veo yo, así lo entiendo yo, de lo que nos habla la Biblia del Padre Celestial. Y os he dado unos cuantitos, poquitos versículos de los que podría compartir. Vamos a terminar cantando un himno, una estrofa y un coro de un himno que se llama Adoptados. Lo conocemos, ¿verdad? Dani, si me ayudas, ¿puedes encontrar ahí, David? Soy adoptado, mi padre es el rey. ¿Cuántos lo conocéis? Bien, 4, 3, 5. Bueno, vamos a cantar como que estamos todos, ¿vale? Voy a apagar esto. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Bien.